Saludos amigos, bienvenidos. Les habla Gabriel Andrade y hoy me estará acompañando Javier Alonso. Él es autor de muchos libros, muchísimos. Yo he leído varios de ellos y su especialidad es la historia del judaísmo y del cristianismo en el siglo I. Y bueno, lo hace desde la historia, pero también desde la arqueología, porque él organiza viajes a Tierra Santa a explorar rastros arqueológicos. Saludos Javier, bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, pues te invito para que conversemos hoy sobre la dinastía herodiana. Hemos hablado dos veces sobre este tema, hoy sería ya nuestra tercera y espero yo ya nuestra última, a pesar de que es un tema apasionante. Te muestro aquí los personajes sobre los cuales hemos hablado de la familia de Herodes el Grande, que es realmente el gran patriarca de esto. La vez anterior hablamos sobre Herodes Antipas y Herodes Arquelao. Y bueno, hoy podemos hablar sobre Herodes Filipos y ya la generación que está por debajo de ellos, que es Herodes Agripa II, y yo creo que podemos culminar con la gran Berenice. ¿Por qué no empezamos con Herodes Filipo? Dime algo sobre él. Bien, Herodes Filipo era el hermano que nos quedaba de los tres que heredan el reino de su padre. El otro día comentamos y alguien que nos escuchó nos hizo una corrección, que efectivamente es Augusto y no Herodes el que decide la distribución final de los territorios de cada uno. Hmm. O sea, es el propio Augusto el que decide que nadie va a tener tanto poder como había tenido su padre, e incluso hace unos repartos un poco extraños en los que, por ejemplo, en el caso de Antipas vimos que tenía dos territorios que no tenían frontera entre sí. Les concede poder, pero los debilita a la vez. Y Hmm. nos quedaba por hablar de este Herodes Filipo, que era el marido de Herodías, Un italiano le llamaría un stronzo, un estronzo, efectivamente. por lo cual los cachitos que le crecían, porque claro, Sí, le quitó la mujer a Antipas. le quitó la mujer, el pueblo judío lo contempló como algo horrible desde el punto de vista de Antipas, porque estaba pecando contra la ley de Dios, pero no sobre la reacción de Filipo no sabemos nada. No parece que se enfadara demasiado con su hermano. Ya. De hecho, eh, a ver, esta Herodías provoca todos los grandes desastres que le ocurren a Antipas en su vida, están provocados por esta mujer. Hmm. Eh, el quitarle la mujer a su hermano supone que tiene que repudiar a su esposa Nabatea. Eso le lleva a una guerra con Aretas IV que casi le, le bueno, sufre una derrota y no va más la cosa porque interviene el gobernador romano de Siria. Pero el otro día contamos que Antipas no muere en el trono, sino que es desterrado por Calígula. Hmm. Pero es desterrado porque esta misma Herodías le anima a ir a Roma a solicitar el tratamiento de rey. Y bueno, al emperador no le hace gracia y en lugar de dar el tratamiento de rey le quita sus territorios y lo destierra. Por lo menos Herodías tuvo la decencia De acompañarlo. de, de acompañarlo, pero en realidad le hace perder una guerra y le hace perder el trono. Así que Claro, no está mal. claro. No sabemos Te iba a en preguntar qué una acabó. cosa. En las cortes orientales, porque cada uno de estos hermanos tiene diferentes madres. Y yo Sí, supongo que eso, lo mismo que en el Imperio Otomano o incluso en algunas cortes árabes contemporáneas, como por ejemplo las de sí. aquí, las de Emiratos, bueno, siempre hay intrigas entre los hijos de distintas madres. Eh, ¿Había alguna relación afectiva, presumes tú, por ejemplo, entre Antipas y Filipos, eh, ante el hecho de que, o sea, compartían un padre, pero yo presumo que compartiendo, que no teniendo la misma madre, se criaron aparte y bueno, pues seguramente se veían entre ellos como parientes lejanos, pero no realmente en términos afectivos como alguien cercano. Entonces, presumo yo que pues si le quita la mujer al otro no hay tanto rollo. Porque sí sé que en las cortes orientales eso se maneja así, o sea, pueden ser hermanos en el sentido de tener un mismo padre, pero si no son hermanos de madre, es mucho más distante en las relaciones afectivas. Claro, lo que pasa es que en las cortes orientales todo esto se hace, se tolera, y por ejemplo lo hace también la dinastía tolemaica, que son macedonios, pero ellos lo hacen cuando heredan el trono de Egipto. Cleopatra se casa con un hermano, como hacían los reyes de Egipto. El problema es que están asumiendo unas modas orientales
porque a ellos les viene bien para su política familiar y dinástica. Y esto es lo que hace la familia de Herodes. El problema es que una cosa es lo que piense la familia herodiana, independiente de que se lleven bien o mal entre hermanos. Entre ellos a lo mejor no está mal visto. El problema es que el pueblo judío sí lo veía mal, porque no juegan con diferentes reglas. Ellos están gobernando como monarcas orientales, pero el pueblo judío solo se rige por la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que no puedes tomar una hermana o a la mujer de tu hermano. Entonces, a ellos no les vale eso. Se hubieran escandalizado igual con un rey egipcio. Claro, claro, claro. Bueno, que hubiera buena relación o mala entre los hermanos. Hombre, todos se han criado en Jerusalén, todos se conocen, pero no parece que haya un conflicto. En ningún momento Flavio Josefo nos habla de un conflicto. O sea, parece que Herodes Filipo no tiene mucho problema con esto. Claro, bueno, el conflicto es con Aretas en todo caso, pero por el repudio a la primera mujer, no Claro, porque le haya quitado la mujer a este. Pero al final eso es política. Sí, sí, claro, claro. Que, Filipo aparentemente, bueno, desaparece sin rastro porque no sabemos gran cosa de él, pero sí tiene un legado arqueológico importante, ¿no? O sea, construyó algunas Sí. cosas de renombre. Bueno, desaparece sin rastro, tiene el detalle de ser el único hijo de Herodes que consigue morirse en el trono, que no es poco. Lo que pasa es que muere sin hijos y sus territorios son absorbidos ya por la provincia romana de Siria. En su territorio es interesante por dos cuestiones. Está en lo que actualmente serían los Altos del Golán, parte del sur del Líbano y parte del territorio de Siria. Y era fronterizo con el territorio de Antipas. El principio de la vida pública de Jesús en Galilea gira en torno a Cafarnaúm y Betsaida, de donde son originarios varios de los apóstoles. Y Betsaida justamente es el límite entre los reinos de los territorios de los dos hermanos. De manera que Jesús está siempre, aunque se mueve en territorio de Antipas, en caso de peligro, de verse amenazado, como de hecho se cuenta en el Evangelio, hay veces que los fariseos le dicen, Herodes Antipas quiere matarte, y él huye. O sea, hay varios movimientos de Jesús en Galilea que parece que son de huida. Después de ciertos actos públicos, él se retira al territorio de Filipo, donde se sentía tranquilo y no perseguido. Entonces, desde ese punto de vista es un territorio de refugio para Jesús. Y luego, comentamos el otro día que Herodes el Grande había construido Cesarea marítima y luego también Sebaste, dos ciudades, dos capitales para su reino en honor de Augusto, que Antipas había hecho lo mismo en Tiberíades en honor a Tiberios, y Filipo también construye su propia capital en un sitio que ya antes tenía un santuario dedicado al dios Pan. Era un bosque con una fuente sagrada, es un sitio precioso, lleno de montañas y en medio de Israel, que tenemos una idea de territorio bastante seco, pues es un paisaje magnífico. Bueno, pues elige ese lugar dedicado a Pan para construir su ciudad, que es conocida en los evangelios como Cesarea de Filipo, para diferenciarla de las otras. También es llamada Neronías, porque parece ser que está construida en honor a Nerón. Claro, aquí cada uno le hace la pelota al que puede. Una familia de aduladores de Roma. Exactamente. Y en el Israel moderno, a través del nombre de Pan, es conocido como Banias o Panias. Y es un yacimiento realmente bonito. Si alguien tiene la oportunidad de viajar a Israel, que vaya a verlo porque merece la pena. Yeah. Y bueno, en esta ciudad de Cesarea de Filipo es donde ocurre la famosa escena donde Jesús designa a Pedro como a su aparente sucesor, ¿no? Exactamente, ocurre allí y nos lo sitúa allí el Evangelio de Mateo, pero esta escena es muy discutida. No sé si de esto has hablado con nuestro amigo. Sí, muchas veces. Sí. Es una escena que solamente aparece en Mateo. Y Mateo es, digamos que es de la cuerda de Pedro. Sí. La verdad es que la sensación que uno tiene cuando lee las cartas de Pablo y cuando lee los Hechos de los Apóstoles es que en ningún momento Pedro es el jefe de la iglesia o el jefe de la comunidad cristiana primitiva, como queramos llamarlo. Allí los dos que cortan el bacalao son entre los gentiles Pablo
y entre los judíos o judaizantes, Santiago, el hermano de Jesús. Y Pedro es una especie de pelota de ping-pong que va de uno a otro intentando contemporizar. Pero desde luego, si Jesús le designó como heredero, nadie le hizo caso. Sí, 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 sí. Y eso hace sospechar que efectivamente, bueno, pues este episodio es inventado. Es la inscripción que está alrededor de la cúpula del En Roma, Vaticano, claro, por ejemplo. claro, claro, claro. Sí, sí, Muy sí, sí, bien, sí. pues muy bien puesta está, pero de atribución más que dudosa en el caso de pensar que pertenece a Jesús. Sí, 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 sí. Bueno, pero es que en la misma Cesarea de Filipo, o sea, además de la designación de Pedro como sucesor, también está la cuestión de que lo reconoce como el Mesías, ¿no? Que claro, forma parte de la antesala a esta escena, ¿no? O sea, que son esos dos grandes momentos, pero bueno, Sí. de dudosa, porque además yo tampoco estoy muy seguro que Jesús se pensara a sí mismo como el Mesías, es cuestionado. Yo creo que la escena es obra del redactor, no es histórica. Que Jesús al final de sus días se considerase Mesías como rey de Israel, yo creo que la entrada de Jerusalén el domingo de Ramos sí va en ese. Sí, pero el episodio este David. de que ocurre en Cesarea de Filipo es mucho anterior a la entrada en Jerusalén. Claro, Claro, efectivamente, no al principio. claro, es dudoso que ya en ese momento ya él asumiera esa identidad mesiánica, porque más, entonces, ¿qué Sí, esperaba para proclamarse como tal, no? Porque más, sí. eso es otro tema que no lo vamos a hablar ahora, pero ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué, es que sobre todo aparece en Marcos, por qué continuamente Jesús le dice a los que aparentemente lo proclaman como Mesías, no le digas a nadie? Bueno, pero ¿por qué lo esconde? ¿No? Sí. Y eso es un tremendo problema entre los críticos, el secreto mesiánico, o sea, El secreto mesiánico, sí, a exactamente. De cuenta, eso, se han escrito muchos es, libros, o sea, porque no hay una respuesta, digamos, clara para entender por qué Jesús mantiene tanto secreto. Bueno, a lo mejor era por motivos tácticos, ¿no? Pero quizás hay otros motivos también. Bueno, en fin, sí. ya Sobre tenemos. el secreto mesiánico solamente me gustaría decir una cosa. Al que le interese el asunto creo que debería empezar por leer alguna de las obras de Gonzalo Puente Ojea Hmm, y luego ya seguir y opinar lo que cada uno le parezca. Pero creo que es el que lo analizó con mayor perspicacia. sí, ciertamente, y yo he leído algunos de esos libros de Puente Ojea, muy recomendables. Sí, otra cosa es que luego tuviera un carácter complicado, pero era un gran. Sí, sí, yo le conocí personalmente, era un tipo complicado, pero no le resta valor a la profundidad de sus análisis. Ya, bueno, yo solo puedo hablar de sus libros y me parecen buenos. De la persona no sé, pero confío en tu juicio. Sí, sí, sí. Bueno, pues sepultemos entonces a Herodes Filipo porque, bueno, no nos dejó gran cosa. Háblanos entonces ahora un poco de otro personaje sumamente interesante, que es Herodes Agripa, por lo que veo, Herodes Agripa primero, por lo que veo aquí en este mapa que tenemos aquí, es Mm. hijo de Aristóbulo, aquel que había sido asesinado, eh, bueno, en realidad nieto de Mariamne y hijo de Alejandro, o sea, el hijo y el nieto de Herodes el Grande fueron asesinados, ¿no? Y entonces, No, vamos a ver, sí, es que a mí este árbol me tiene un poco confundido, me estoy intentando acostumbrar a él. Vamos a ver, Herodes el Grande, la siguiente línea son las esposas. sí. Vale, entonces, el hijo mayor es Antípatro, hijo de Doris, a la que repudia para casarse con Mariamne. Mariamne dijimos que era la princesa Asmonea, esta era la que le iba a dar la legitimidad. Esta es la única de todas las esposas que tiene sangre asmonea. Sí, sí, sí. Es la que le interesa. Y de esta tiene, no nos interesan en este caso las mujeres, Salamsio y Kipros, sino a dos hijos, Alejandro y Aristóbulo. Son hermanos. Y los dos son ajusticiados muy poco antes de la muerte de Herodes. Eran los favoritos del pueblo porque eran los dos únicos hijos de Herodes que tenían sangre asmonea. Todos los Mm. demás son hijos de otras mujeres. Y precisamente, aunque ellos son asesinados, ya les había dado tiempo a estar casados y los dos van a ser creadores de unas casas reales. Si te parece, antes de hablar de los Agripas y de Berenice, Ujú. lo curioso está en el otro. Alejandro que aquí no continúa su línea dinástica, tendrá un hijo
se casa con una mujer del reino de Capadocia, en la actual Turquía. Y su hijo, en el año 6 después de Cristo, se convierte en rey de Armenia, con el nombre de Tigranes. Así que no está mal. La familia herodiana se va extendiendo. Extiende, digamos, más allá de las Sí, se va fronteras de Israel. mucho más. Y creo recordar que había también, en la Calcídica había, creo que una reina, y incluso en Numidia, puede ser, en el norte de África también había alguna princesa herodiana. O sea, dio para mucho. Pero lo interesante es eso. O sea, este Alejandro es, digamos, el patriarca de una nueva casa real que comienza a gobernar en Armenia, más o menos con el cambio de era, en el 6 después de Cristo. Pero tú dices que hay un error en este mapa. No es que haya un error, es que no continúa esa línea. O sea, aquí simplemente Ya. se ha continuado dentro de los que influyen en la política de Judea. Claro. Pero no se habla de los que, Sí, de los ya que se fueron a dar extienden. a Armenia y tal. Claro, entonces este Alejandro que pone asesinado, pero que no tiene nada debajo, será padre de un rey de Armenia. Vale. Y Alejandro a su vez tuvo un hermano, Aristóbulo. Y tenía como hermano Aristóbulo. Son ejecutados los dos juntos. Vale. Y entonces, Entonces, ahora, y el que nos interesa ahora es el hijo de Aristóbulo, Herodes Herodes Agripa. O sea que en verdad Herodes Agripa viene siendo nieto de Herodes el Grande. Es nieto de Herodes el Grande. Sí, no bisnieto, yo cometí un error. Nieto. No, es Okay. nieto. Sí, correcto. Es nieto de Herodes el Grande y se cría en Roma. Vamos por parte entonces para que me hables un poco de su biografía, porque es uno de los grandes de esta dinastía. ¿Quién lo envía a Roma y qué hace allá? Bueno, esto es parte de la política romana, con los reyes clientes. Les dejas el gobierno, pero te llevas a sus hijos a Roma son medio rehenes, pero a la vez los educas, de manera que los romanizas. De manera que cuando sean adultos los puedes devolver otra vez a su reino, pero se han convertido ya en amigos de Roma. En el caso de Herodes Agripa, no es que sea amigo de Roma, es que es amigo personal de Calígula, por ejemplo. O sea, es que se cría en el Palacio Imperial Romano. Este Herodes Agripa aparece, lo vi hace mucho, pero yo creo que aparece en la serie de Yo Claudio. Sí aparece, yo lo recuerdo. La Claro, de Robert Graves. La de Robert Graves. En la historia de Robert Graves, este personaje aparece en Roma, porque pasa allí toda su juventud. Bien, Herodes Agripa. Mientras Tiberio es el emperador. Mientras Tiberio es el emperador, exactamente. Okay. Eso es. Y entonces él se cría allí y, bueno, tiene un problema. Un día se le escucha comentar en algún sitio que está deseando que Tiberio se muera. Él en realidad debe ser un compañero de juergas de Calígula. Y bueno, pues haría un comentario de cualquier tipo. Acaba encarcelado, pero no lo ejecutan. Y es Calígula el que le libera cuando ya asciende al trono. Bueno, pero ahí Robert Graves lo da a entender. Yo no sé qué habrán dicho las fuentes originales, que Calígula mata a Tiberio con una almohada que no lo deja respirar. Entonces, si eso ocurrió tal vez así, yo supongo que a lo mejor Calígula habrá sido un bocaza y se le habrá ido ese plan que él tenía de matar a su tío, porque Tiberio era tío de Calígula, y a lo mejor Herodes Agripa, escuchando eso, bueno, también lo repitió diciendo, bueno, ya este viejo tiene que morir, pues. Claro, porque además es que él era partidario de Calígula, el Tiberio no le daría igual. A ver, sobre Calígula hay que decir una cosa, que lo misma que sobre Nerón. Tienen una fama espantosa, se han contado auténticas barbaridades y sobre todo Suetonio no ahorra ni una sola de las atrocidades que pudieron cometer ninguno de los dos. Sin embargo, sobre todo en el caso de Nerón, es curioso que después de su muerte todavía hay gente que le echa de menos y cree que no ha muerto y está deseando que aparezca otra vez. Hay una teoría que dice que, bueno, y es un hecho, que la historia la escriben los vencedores. Precisamente son los emperadores asesinados los que tienen peor fama. Sí, claro. ¿Por qué? Porque el que está usurpando su trono
tiene que justificar su crimen. Con lo cual, podían ser locos, medio locos o muy locos, pero siempre los van a mostrar todavía más monstruosos de lo que eran para justificar su ascenso al trono. Entonces, bueno, ¿que Calígula mató a Tiberio? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Bueno, y Tiberio tampoco llevaba una vida como para haber aguantado mucho más. Sí, sí, sí. Estaba, vamos, en los últimos años de su vida se retira a Capri Sí. y allí se entrega a todo tipo de vicios. O sea que, bueno. Bueno, en la película de Robert Graves y la otra, que es la Calígula, no me acuerdo quién es el Sí, director, porque que es una película pornográfica en realidad, sí, pero lo ponen que él se baña en una piscina con muchachitos, entonces él juega que él es el tiburón y está persiguiendo a los muchachitos, o sea, como un pedófilo, sí. pues. Y, Sí, pero eso lo cuentan los historiadores. Eso no es. O sea, aparece en la película, pero no es invención. Eso lo cuentan. Decía que eran sus pececillos. sí, eso, eso. Pero bueno, o Era, sea, pero también lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, si Suetonio aquí carga las tintas contra todos estos, habrá que ver si Tiberio en realidad también hacía estas cosas o no. Porque es una claro, forma muy, muy fácil de desprestigiarlo, ¿no? Acudir al tema sexual, de la claro, pedofilia y tal. Suetonio está escribiendo ya en época de Domiciano, entonces, bueno, quizá Calígula le pille más lejos, pero en el caso de Nerón, Nerón es el que con su caída provoca luego ya que los Flavios lleguen al poder. O sea, a Claro, Nerón no hay que hacerle ningún favor. claro, El claro. asunto con Herodes Agripa, en cualquier caso, es que su gran protector es Calígula y hay una decisión que está más o menos a caballo entre el reino de Calígula y el de Nerón, perdón, el de Claudio, que es otro personaje también muy maltratado, pero que tiene su lógica. Hemos visto que desde el momento de la destitución de Arquelao, los romanos empiezan a gobernar directamente ciertos territorios judíos. Primero se quedan con el territorio de Arquelao y luego cuando Antipas tiene la idea de ir a Roma a pedir que le conviertan en rey, Calígula le arrebata todas sus posesiones territoriales y el dinero, se lo quita todo y se lo entrega a Herodes Agripa. Se lo podía haber quedado la provincia romana de Siria, pero en este momento Roma como Estado toma una decisión. ¿No será mejor que a estos los gobierne uno de sus príncipes amigos nuestros a que tengamos unos procuradores romanos que está claro que no consiguen dominar la situación? O sea, hay un cambio de política y no solamente en Judea, en varios reinos amigos de alrededor ocurre lo mismo. Roma, digamos, que da un paso a un lado y permite que sean dinastías locales las que gobiernen. Por ejemplo, lo que ocurre en Armenia, lo mismo. Cogen a este Tigranes, hijo de Alejandro, pero que es otro de familia herodiana, teóricamente amigo de Roma, y dice, bueno, pues tú gobierna Armenia en lugar de tener que nosotros poner allí a un procurador romano. Es un movimiento, bueno, de cierto momento del siglo I. Y en Judea es con Herodes Agripa. O sea, que Herodes Herodes Agripa Agripa no es tetrarca ni etnarca, es rey. es rey, exactamente. Es que Como su abuelo Herodes el Grande. casi prácticamente consigue unificar el reino de su abuelo. No llega a ser exactamente el mismo territorio, pero bastante grande. Llega a ser rey y en principio es un tipo que cuenta con toda la confianza de los emperadores, sea Calígula o después Claudio. Pero cuando llega a Jerusalén y se hace con el trono, hace dos cosas que no gustan demasiado en Roma. La primera es que se reúne con varios de los reyes de alrededor. Bueno, uno puede ir de visita, pero los romanos lo interpretan como que están conspirando. No le hace demasiada gracia, pero no intervienen. Y la segunda es que construye una nueva muralla alrededor de Jerusalén, una prolongación de la muralla por el norte. Y esa muralla es básica para entender cómo era Jerusalén en el siglo I. Porque cuando vemos planos, maquetas, los que hayan visitado Jerusalén, siempre vemos un dibujo en el que el Santo Sepulcro queda dentro del recinto amurallado.
Y siempre se dice, no, no, pero es que en época de Jesús estaba fuera. ¿Por qué? Porque esa última muralla se construye en tiempos de Agripa, es decir, hacia el año 42, 43, es cuando se traza esa muralla que deja dentro del recinto lo que antes estaba fuera. Claro. Esa muralla no llega a terminarse, pero porque se destruye 20 años después en la Primera Guerra Judía. Y hoy en día solamente hay un tramo minúsculo que es muy, muy difícil de... Bueno, o uno sabe exactamente dónde está, o te puedes pasar la vida en Jerusalén dando vueltas y no lo encuentras. Pero bueno, esa muralla existió y esa muralla es una declaración de intenciones. ¿Para qué quieres fortificar esta ciudad si eres amigo de los romanos? La cosa no gustó mucho. Claro. Bueno, hay otro episodio interesante en el reinado de Herodes Agripa que tiene que ver con Calígula. Quiero que me cuentes un poco sobre eso, porque Calígula, según parece, quiso montar una estatua del mismo Sí, en el propio templo, ¿no? En lo más, en el santo el santísimo, o Santo sea, Santorum. Sí. exacto, el lugar más sagrado en la profundidad del templo. Y Mm. casualmente esto tiene mucho paralelismo con el inicio de la rebelión macabea, porque digamos que siglo y medio antes era lo mismo que había hecho Antíoco Epífanes, ¿no? Sí, Antíoco IV, sí. Sí, que fue lo que llevó a la gran rebelión, es decir, Sí. lo que en el libro de Daniel y no sé si en el libro de los Macabeos, creo que también se llama la gran desolación, que Eso es, la claro, abominación de la la desolación, abominación de la ¿no? desolación, que ellos lo describen en todo un lenguaje apocalíptico y que, bueno, los fundamentalistas creen que se está refiriendo a algo que va a ocurrir en el futuro, pero que no, que en realidad es, digamos, un comentario sobre un evento histórico muy particular, que es precisamente eso, ¿no? Que es cuando, digamos, profanan el templo a La Antíoco, profanación, la claro. Bueno, profanación. Entonces, hay dos profanaciones, la de Antíoco IV y la de Pompeyo en el año 63, sí, pero que digamos también que entra, la que más dejó un impacto en la psique judía era la primera, la de Antíoco sí, IV, ¿no? Porque dio sí, pie a estos libros apocalípticos y tal. Bueno, pero lo interesante es que aquí o los romanos no sabían el tremendo peligro que esto llevaba en vista de la historia judía. No sé si lo sabían o no, tú me dirás qué tan versados eran los romanos en la propia historia judía, porque si yo soy Calígula y yo sé que siglo y medio antes de mí un rey sirio hizo exactamente lo mismo que yo iba a hacer y que la cosa salió mal al punto de que los macabeos triunfaron y establecieron una dinastía judía propia que expulsaron a los invasores, yo siendo Calígula, yo me asusto, yo digo, no, yo esta locura no la hago, pero bueno, Calígula se empeñó en hacerlo, ¿no? Y parece ser que fue el propio Agripa que le aconsejó no hacer esto. Cuéntame cómo claro. fue eso. Bueno, vamos a ver, meter a Calígula y el verbo asustarse en la misma frase es complicado. no, no se arrugaba fácilmente la criatura. Sí, Eh, a ver, parte de la locura de Calígula efectivamente es que él se considera Dios. Pero se considera Dios además hasta el punto de intentar comportarse como tal en vida. Porque hay otros que, bueno, no me acuerdo si era, me parece que fue Vespasiano el que dijo cuando estaba a punto de morir, hay que creo que me estoy convirtiendo en Dios. O sea, sí admitían, bueno, que una vez muertos, pues el divino Julio, mm, tal, bueno, el divino Augusto, pero lo de Calígula es diferente, es que él se intenta comportar como un Dios en vida y pretende que la adoren a él personalmente. La idea de plantar una imagen suya dentro del Santa Santorum del Templo de Jerusalén es lo más horrible que se le puede ocurrir. ¿Los romanos son conscientes? Pues la verdad es que es un poco difícil de responder. Ellos, desde luego, han tenido numerosos choques ya con los judíos como para saber que son un pueblo especial. Yo no me puedo creer que dentro, digamos, del aparato funcionarial romano no sean conscientes de lo que están haciendo. De hecho, por ejemplo, Poncio Pilato es un antisemita, claro, pero ha sido enviado allí a propósito y sabe exactamente dónde pinchar para provocar. O sea, yo creo que ellos lo saben. Lo que pasa es que a Calígula le da igual. Y luego quizás sí hay una parte de desconocimiento
que es un poco lo que les ocurre ahora también a los norteamericanos, que sí, que el mundo es suyo, pero luego llega un norteamericano a España y dice, anda, pues creí que erais todos negros. O sea que tienen un conocimiento muy superficial de muchas cosas. De hecho, hay una teoría de algunos historiadores que creen que parte del fracaso de la política romana con Judea es que ellos lo que hacían era siempre tratar con la élite de todos los países que ocupaban. Preservaban la posición de la élite a cambio de paz. Y en el caso de los judíos se confunden porque en realidad toda la negociación va o con la familia herodiana o con los saduceos, es decir, con los sacerdotes del templo, cuando en realidad los que podían controlar los arrebatos de furia del templo, del pueblo, perdón, eran los fariseos. O sea, no comprendieron bien con quién se estaban enfrentando. Y de hecho al final acaban con 2 guerras. Es una mezcla de tozudez, ignorancia, gestos malentendidos. Bueno, pues Calígula tiene uno más. Se le ocurre plantar aquello. Y efectivamente, Agripa I es que es amigo suyo, así que por lo menos tiene cierto ascendiente y le convence. Dicen, no me hagas esto porque es que me dejas sin reino. Claro. Claro, estalla una revuelta y me dejas sin reino. Y bueno, pues Calígula pues, se echó atrás. Le hace caso, pues. Por una vez sí. Sí, sí, bueno, pero claro, supongo yo que le hace caso porque son amigos de la infancia, ¿no? Es decir, Claro. si A ver, hubiera sido otro reyesuelo, no era cualquier reyesuelo, era el reyesuelo, pero mi amigo de la infancia, no como otro reyesuelo de otro reino, pues. pero demuestra a lo mejor el acierto de esa medida de es mejor que nos gobierne este territorio un nativo amigo nuestro, Mm. en lugar de un procurador romano que a lo mejor no tiene esa sensibilidad. De hecho, 20 años después la guerra estalla porque los procuradores romanos no tienen ninguna sensibilidad. O sea que la medida de Calígula a lo mejor no estaba tan mal tirada. Claro, claro, El problema claro. es que, el problema es que Agripa I muere cuando su hijo es todavía muy joven. Bueno, no lleguemos todavía a la muerte, porque hay un episodio que me llamó la atención, que tú creo que lo mencionas en uno de tus artículos. Antes de él ser rey, parece ser que este Agripa primero era jugador o gastaba mucho dinero. Y eso, a raíz de eso se metió en problemas y eso como que lo llevó a algunas dificultades con su propio tío, con Antipas, ¿no? Sí, pero la verdad es que no recuerdo mucho. Almaceno tantos datos inútiles en mi Vale, vale. cabeza que no me. Bueno, no, inútiles no son, te lo aseguro. Nada, vale, parece ser que hubo un episodio en que él, antes de ser rey, pero ya después de ser liberado por Calígula, por estos comentarios que él había hecho sobre Tiberio, él huyó de sus acreedores y eventualmente, bueno, logró que le prestaran dinero, pagó esas deudas y llegó a Judea, pero entonces se asentó en Galilea, en territorio de Antipas, y no se la llevó bien con su tío, y entonces tuvo No. que salir, y entonces ya luego fue cuando ya lo imponen como rey, ya unificado, cuando ya Efectivamente, Antipas. sí, pero la deuda era en Roma, no era allí. Ujú. No, 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 Era en no Roma. claro, era en Roma, pero por eso es que se tuvo que ir, pues, huyendo de Claro, esos acreedores. pero lo curioso es que o sea, ser político endeudado en Roma era la práctica habitual. Todos lo están. Claro. Excepto Craso y Pompeyo, todos lo estaban. Todos se empeñaban hasta las cejas para poder, para poder llegar a un consulado y luego obtener unos mandos y unas posiciones de poder en las que recuperar todo ese dinero. Pero el proceso siempre era el mismo. Pedir préstamos para sobornar a suficiente gente para que te pudieran elegir y luego ir a cualquier sitio a esquilmarlo. Mm. Bueno, era uno más dentro del juego. Estaba perfectamente introducido en la vida romana, de hecho. Hay Mm. un libro de un historiador, es un periodista historiador, pero es muy ameno, se llama Tom Holland, Sí, sí, sí. que tiene un libro que se llama Rubicón y cuenta toda la historia del
de la República Romana. Mm. Y ahí se ve cómo es que no falla uno, todos, o sea, sin prestamistas y sin endeudarse hasta las cejas, nadie era nada en Roma. Era la única forma de poder entrar dentro del engranaje político, ascender y una vez arriba ya recuperar las inversiones. Vale, claro, claro. Cuéntame si puedes un poquito de la relación de Agripa con los primeros cristianos, porque el libro de Hechos de los Apóstoles pareciera que lo pone como un perseguidor, al punto de que Santiago, no Santiago el hermano de Jesús, sino el otro Santiago, el hermano de Juan, ¿no? Uno Sí, de los hijos del trueno, bueno, muere bajo la persecución esta de Agripa, de Herodes Agripa, y Pedro, estuviste hablando hace un rato de Pedro. Bueno, ciertamente eso es otra demostración más de que Pedro no era el jefe de la iglesia, porque él tiene que huir de Jerusalén, no sabemos bien a dónde, quizás fue a Antioquía, que se encontró ahí con sí, Pablo en esa famosa disputa allá. Sea como sea, el hecho es que se fue de Jerusalén, pero el hecho de que se haya ido de Jerusalén, eso indica de que no era el jefe, porque la sede del movimiento estaba en Jerusalén. sí. Queda en entredicho o se deja entrever en la narración de Hechos de que él huye también por la persecución de este Agripa primero. ¿Qué tan histórico es esa persecución? O sea, ¿tú crees que este en verdad era enemigo de los cristianos y por qué? ¿Qué peligro representaban los cristianos para Agripa? Bueno, el mismo peligro que representaban para Poncio Pilato. Alguien que diga que Jesús era el Mesías, libertador de Israel, seguiría considerando a los romanos como una amenaza. El primer cristiano que intenta dar un giro a esta presentación de Roma como enemigo es Pablo, pero hasta Pablo, hasta la carta a los romanos, el cristianismo primitivo es una amenaza, por lo menos teórica. No tiene por qué ser auténtica, no hay grandes rebeliones, pero no son unos tipos bienvenidos dentro de la autoridad romana. Su líder ha sido crucificado por sedición. Y Antipas tampoco tiene ningún interés en creer en ellos. Es una persona criada dentro de una religión, bueno, lo que pudiera llegar a creer él de la religión clásica grecolatina, con unos usos absolutamente de la época y apartados de la ley judía. Son una molestia, por supuesto. Lo curioso de este Santiago es que es el mismo Santiago que se dice que llegó hasta España. Sí, 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 claro, No sí. sé si es que lo mataron 2 veces o... Sí, 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 sí. La muerte de Herodes Agripa es muy extraña. La narra Hechos y creo que también la narra Josefo. la narran los dos, sí. Y es muy extraña porque tiene que ver con un traje que él está usando y unas perlas que tiene el traje. Cuéntanos un poco sobre eso. Y además, Hechos, lo mismo que Josefo, juega mucho con esta historia, esta idea de los castigos divinos, ¿no? Entonces, bueno, que si te Exactamente, portas mal, entonces Dios te castiga. exactamente. Y Josefo no lo interpreta así propiamente, porque Josefo, digamos que tiene mejor concepto de Agripa primero, pero Hechos no. Hechos ve a Agripa primero como un mal rey porque persigue a los cristianos. Entonces dice, bueno, como murió, bueno, todos vamos a morir. O sea, presumo yo que habrá muerto de causas naturales, que es lo que se deja entrever en esa historia. Pero el libro de Hechos dice, no, 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 pero no fue una causa natural, sino que de verdad Dios lo Un mató, ángel, pues. un Un ángel de ángel. Dios que lo golpea. Exacto, pero bueno, o sea, yo creo que históricamente seguramente fue un infarto o algo así, o sea, no creo que haya habido una conspiración, pero bueno, dinos cuál es tu criterio. Cuéntanos cómo es que muere, cómo lo cuenta Josefo, cómo lo cuenta Hechos y qué crees tú que es lo que realmente ocurrió. Bueno, el relato es verdad que es muy parecido. El lugar es Cesarea Marítima, es decir, la capital de su abuelo. Y Agripa se viste, Josefo dice que se viste con un traje plateado y Hechos habla de un traje muy brillante. Debía de ir hecho un pincel no sé si era o de reina del baile de los drag queens, no sé exactamente de qué iba, pero es curioso que los dos hagan mención de la extravagancia del traje. Eh, ¿Qué se creía exactamente que era? No habla de púrpura, curiosamente.
no está exhibiendo No, el poder pero regio en sí. claro, claro, no, la púrpura ya sería un reto al poder imperial muy fuerte, ¿no? No Exactamente. se Pero atrevería a pues a eso. lo mejor ese era el límite, estaba jugando en el límite. Ok. Y bueno, pues vestido con este traje tan llamativo, va desde el palacio hasta el teatro, probablemente porque habría algún acto allí. Los que hayan estado en Cesarea Marítima, la verdad es que es un yacimiento absolutamente espectacular al borde del mar y uno se puede hacer una idea exacta del camino. Es decir, aquí fue donde le dio el ataque. Lo que siente, dices tú un infarto, yo cuando lo leí, me parece que Josefo habla algo así como de un dolor de vientre. Yo pensaba más bien en algo así como una apendicitis o algo así, porque además dice que dura unos 4 o 5 días. Bueno, sí, un infarto no dura 4 o 5 días, pero Claro, pero o sea, un dolor fuerte de vientre y que en 4 o 5 días te lleve por delante, pues una peritonitis y se acabó. Ahora esto se soluciona en 10 minutos, pero en aquella época era mortal. Eh, Hechos lo disfraza, o sea, dice que es un ángel de Dios que le golpea porque se ha portado mal con algunos de los seguidores de Jesús y añade algún detalle diciendo que murió algo así como corrompido por los gusanos. Eh, Infección interna, ¿es que lo abrieron? O simplemente es un poco también de literatura, es más de ese castigo divino, porque esto ya no lo hemos visto antes. La muerte de Herodes el Grande también parece, cuando se describe, parece increíble que ese tipo siguiera vivo con lo que le estaba pasando. Entonces, yo creo que hay un poco de, no sé, se añade un poco de detalles truculentos bueno, para pero que... lo del traje sí yo no Sí, creo que es solamente un detalle estético, o sea, porque tanto Hechos como como Josefo Josefo lo dice, sí, parte. sí. No, no, pero no es solamente que lo dicen, sino que la interpretación que le dan es que este traje es casi blasfemo porque es casi el plantearse como un dios aclamado por la multitud, ¿no? Porque es frente a una multitud que él se presenta así. Entonces, Luego, a lo mejor Josefo también está pensando en el fondo lo mismo, aunque no lo dice tan claramente. exacto, exacto. O sea, quizás aquí, bueno, Josefo no está pensando que Dios lo mata por perseguir a los cristianos, porque a Josefo le dan igual los cristianos. O sea, esa gente no, él no tiene nada que ver con ellos, a diferencia Sí, de Hechos, pero sí juega con la idea del castigo divino porque está muy próximo a blasfemar en el sentido de que con ese traje él se cree un Dios. eso es. Bueno, y, Eso es. y yo presumo que, como tú has dicho, a lo mejor ese traje seguramente incluso es hasta más modesto que el del Papa o el de otro. Bueno, vestido todo de plata, no sé si era una mezcla entre el Papa y Lady Gaga, debía ser, una cosa Sí, así. así, y un drag queen, el tercer elemento. Sí. Vale. Bueno, pues ahora, tú me has dicho que, bueno, algunos de estos reyes eran buenos, otros no tanto. eh, y claro, ¿cómo medimos si un rey es bueno o no? Bueno, el legado arquitectónico contribuyó o no a la paz. Yo- a mí me da la impresión de que Agripa sí fue un buen rey. Eh, Deja buen recuerdo en el pueblo, mm, sí. Y además, estas medidas, por ejemplo, la fortificación de la muralla de Jerusalén, pues sí, parece que es bienvenida. No es un rey criticado por la tradición judía, no se le critica con especial saña, a pesar claro, de venir de donde viene, de que su sangre, bueno, sí, su bueno, sangre que es herodiana, pero también es asmonea, con lo cual, bueno, salva un poco, pues. sí, se salva un poco, Sí, sí. es que el mal nombre que puede tener Agripa viene por hecho, no por las otras fuentes. Claro, y de hecho, Agripa es el primer rey con sangre asmonea desde antes de Herodes el Grande. Es Mm, la única vez que los judíos pueden pensar que tienen un rey que al menos parte de su sangre es legítima. Así que, correcto. bien, Vale, vale, es bien. En ese sentido, no tuvo por qué ser mal recibido. vale. Bueno, pues muerto Herodes Agripa, pasemos entonces a sus dos hijos, a Herodes Agripa II Uh -huh. y Berenice. Cuéntanos aquí de estos dos personajes para ya ir cerrando nuestra conversación, porque también Bueno, son fascinantes. Herodes Agripa II no tiene mucha historia. O sea, tiene nombre y numeración de rey porque teóricamente es el heredero de su padre y consta así, pero Roma lo que decide es que como es un adolescente cuando muere su padre,
el territorio pasa otra vez a administración directa romana. Es un rey, bueno, es un rey como los que ahora están en Mónaco, estos que acuden a las fiestas de lujo de europeas, pero que, bueno, no era gran cosa. Y una de sus hermanas es Berenice, y Berenice ya tiene un poquito más de historia. Había un rumor en la época de que tenían una relación incestuosa entre ellos. Pero lo interesante de Berenice es que años más tarde, en la primera guerra judía contra Roma, que empieza en el 66, cuando Vespasiano llega a Judea con sus tropas, viene acompañado de su hijo Tito. Sí, pero ya, no te me adelantes eso, porque hay un episodio anterior sobre el cual te quería preguntar, que es que en Hechos se narra que durante el juicio de Pablo, Sí. ellos hacen, Pablo, cuando en aquel alboroto en el templo, que él supuestamente trata de introducir unos gentiles en el templo, y entonces la muchedumbre judía lo va a matar y los romanos intervienen, y él supuestamente, él dice, yo no sé si creer eso, que él es ciudadano romano, y entonces Sí. evita los azotes y tal. Entonces las autoridades romanas se lo llevan a Cesarea Marítima y lo tienen ahí porque él decide apelar al César, digamos, para salvar su pellejo. Y entonces en una de esas audiencias, tanto Herodes Agripa II como su hermana Berenice están presentes. Y bueno, no sé, le damos credibilidad a esa historia. Es la primera pregunta que te quiero hacer. Y la segunda es que dejan entrever, yo no sé si es ironía del autor de Hechos, que la maneja a lo largo de Lucas y Hechos. Hay manejo de la ironía en esas historias, que Agripa estuvo casi convencido de convertirse cristiano porque estuvo muy persuadido por las palabras que decía Pablo. Bueno, eso yo claramente no lo creo. Pero ¿tú crees que sí hubo tal audiencia? O sea, que estos hermanos lo escucharon a este hombre venido de Tarso. El problema es que solamente tenemos el testimonio de Hechos, y el testimonio de Hechos es un texto religioso y con una intención muy, muy clara. Ahora, el escenario en el que ocurre todo esto es Cesarea Marítima y es el palacio que había construido Herodes el Grande, el mismo palacio al que es llevado su padre Agripa cuando enferma para morir. Y ese mismo palacio se convierte en la sede del gobernador, y había sido también antes la sede del gobernador, por ejemplo, en tiempos de Poncio Pilato. El sitio es ese, y el sitio todavía hoy en día se puede ver. ¿Andaban por allí los hijos de Herodes Agripa I? Pues nos tenemos que fiar de Hechos. Y, hombre, a mí lo de que Herodes Agripa está a punto de dejarse convencer por Pablo ya me cuesta más. Sí, Me cuesta bastante más. claro. Vale. Bueno, pues cuéntame un poco entonces de Berenice. Y de Berenice ya ni hablemos, vamos. Bueno, claro, porque además con el tipo de conducta que tuvo, sobre el cual nos vamos a hablar, sobre el cual nos vas a hablar un poquito aquí. No tenía tiempo para esas cosas. Sí, estaba muy ocupada en amoríos más relevantes. Cuéntame un poco sobre la relación de Berenice con su hermano, porque ya mencionaste que corría el rumor de que a lo mejor eran amantes. Y claro, sería una cosa súper escandalosa en una corte judía porque son hermanos, ¿no? Sería incesto. Sí. Pero cuéntame la relación de Berenice con los romanos. Bueno, no solamente la relación incestuosa o presunta relación incestuosa con su hermano, sino que se había casado varias veces. Esta era como la actriz americana esta Sasha Gabor, ¿no? Que se casó 7 veces, ¿no? Okay. A esta le duraban 2 asaltos. Cuando comienza la guerra judía y llega Vespasiano con su hijo Tito, pues se conocen. La élite, esta familia herodiana, está a favor de Roma. Ellos no están interesados en una revuelta de piadosos judíos y galileos harapientos. Entonces se ponen del lado de los romanos y se conocen. Y entonces Berenice conoce a Tito y Tito conoce a Berenice, y surge la química y el amor entre ellos. Berenice es aproximadamente unos 10 años mayor que Tito. Tito debía andar por los 20 y pico y ella ya casi en los 40. Bueno,
que no está mal para el siglo I. Claro, ahora una mujer de 40 años podemos considerar una mujer joven, pero en el siglo I debió causar cierta sorpresa judía, además, o sea, no era romana, mucho mayor que él, pero debía tener unas habilidades insuperables porque Tito se quedó muy enganchado y hasta se la llevó a Roma. Cuéntame un poquito sobre, porque yo tengo dificultad a imaginar esto que tú me estás narrando. O sea, si Tito fue a asediar Jerusalén y Sí. claro, le monta un cerco alrededor, yo presumo que Berenice estaba dentro de los muros. Entonces, ¿cómo sale ella para encontrarse con Tito si la ciudad estaba siendo asediada? ¿Cómo Pero es que el funcionaba asedio eso? de Jerusalén no queda cerrada, o sea, no es un asedio largo. Durante muchísimo tiempo se puede entrar y salir de Jerusalén. De hecho, lo que pasa es que la guerra va empujando a todos los rebeldes hacia Jerusalén. Jerusalén se Mm, convierte cada vez en un lugar más incómodo, pero había forma de salir. ya, Y de todas formas, Jerusalén, yo creo que no tenía que ser un lugar excesivamente agradable para la familia herodiana. O sea, para esta gente amiga de Roma, yo creo que estarían mucho más tranquilos en ciudades como Tiberíades, Cesarea Marítima, Séforis, Cesarea de Filipo, ciudades costeras con una mayoría de población gentil y no ese nivel de fanatismo que había alrededor de Jerusalén. ya. Entonces, Tito, Vespasiano entra desde el norte. La primera campaña de Vespasiano, lo primero que se hace es conquistar Galilea. Hmm, Y una vez que se conquista Galilea, pues todas estas ciudades que estamos mencionando ya están en poder romano. Y todos los prorromanos ya tienen donde refugiarse. O sea, claro, claro. yo no sé si en algún sitio se dice, pero yo me imagino que se conocerían más bien en un lugar como Cesarea Marítima y no en Jerusalén. Claro, 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 claro. No, y O sea, además cuando Tito fue a Jerusalén fue a destruirlo, nada más. claro, claro, claro. Bueno, y no sé si me dices algo sobre ese romance, o sea, supongo que fue apasionado, ¿no? O sea, porque si una mujer de 40 años con un muchacho joven de 30, esto no es un arreglo a conveniencia, porque al muchacho de verdad le gustó, pues. Sí, 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 el muchacho debía estar encantado. Lo que pasa es que llegó un momento que tuvo que deshacerse de ella. Porque, claro, Vespasiano muere, Tito llega al poder y muy bien, te lo has pasado muy bien, pero ahora eres emperador y no puedes ascender al trono imperial acompañado de una mujer judía y además con el historial que tenía esta. En realidad, al verla, yo creo que los romanos estarían pensando en una segunda Cleopatra. Claro, una era Claro. egipcia, la otra era judía, pero yo creo que al romano le debía parecer que aquella historia ya la habían visto y no sería bienvenida. Claro, una fan fatal oriental. Claro, claro, claro. Claro, creo que es Josefo quien dice que a Tito le pesó mucho esto y a ella también, o sea, que se amaban de verdad, pero que Es muy bueno, bonito. A mí se me rompe el corazón con estas sí, cosas. Sí, sí, pero indudablemente, o sea, no hay una relación de interés político en esto. O no, sea, no, claro, es que se gustaban y Tito lo mantuvo hasta donde pudo hasta el y final, ya pues, está. claro, claro. Sí, pero con el sentido práctico político que no tuvo Marco Antonio, por ejemplo. Marco Antonio se hunde con Cleopatra, Mm, pero Tito llega un momento que dice, bueno, pues me ha tocado ser emperador, pues tengo que prescindir de ella. claro, claro. Y ella juega un papel, digamos, medianamente importante, ¿no? En el asedio a Jerusalén, porque ella trata de salvar el templo. Eh, Claro, porque bueno, a pesar de que porque nos estás comentando que todos los herodianos decididamente están a favor de los romanos, ellos no apoyan esta rebelión, sí, pero, pero, mm, mal que bien, aún así sirven de mediadores, o sea, si ellos pueden tratar de convencer a los fanáticos judíos de que abandonen esta rebelión, pues lo harán. Y si a los romanos eso, ellos pueden usar a los herodianos o a otros aristócratas judíos para tratar de convencer a estos fanáticos de que desistan, pues supongo yo que lo habrán intentado por lo menos. Y hasta cierto punto, supongo que Berenice habría estado en esta situación entre los fanáticos judíos y los romanos, digamos, como una suerte mediadora, que de hecho es lo que trata de hacer con el templo, ¿no? Entonces dice, bueno, está claro, bien, o sea, entra en la ciudad y mata a quien tengas que matar, pero por lo menos respeta nuestro templo, que es lo más sagrado para nosotros, ¿no? claro. Pero efectivamente, si la definición de eso son los herodianos, aparecen así en los evangelios. O sea, hay judíos que son partidarios
de la familia, de esta familia real que había comenzado Herodes el Grande. A lo mejor no son los más practicantes del mundo, a lo mejor no son los más piadosos, pero el templo sigue siendo el centro de su identidad nacional. Sin templo no son nada. Hmm. Y de hecho, la destrucción del templo transforma el judaísmo para siempre. El judaísmo actual es como es porque ya no tienen templo. Hmm. Entonces, es perfectamente asumible que Berenice y cualquiera que pudiera, perdón, intentara conservar aquello. Pero vamos, esto ha ocurrido en todas las guerras. Los británicos cuando bombardeaban Colonia la machacaron entera, excepto la catedral. Procuraban no darle. Alguna bomba se les cayó, pero bueno, sean por consideraciones artísticas o sean por consideraciones políticas o religiosas, hay cosas que hubiera sido mejor no destruir. De hecho, la destrucción del templo al final de la guerra judía ya parece un arrebato de ira de los soldados de Tito por lo mucho que les ha costado. Claro, o sea, no del propio Tito, o sea, Tito por lo No, menos hizo el intento de salvarlo. O sí, sea, habría sido un acto de indisciplina. eso es, sí. Bueno, pero ya, ahora ya, ¿qué vas a hacer? Les ha costado mucha sangre, les ha costado mucho esfuerzo y al final pues lo saquean y lo queman. Y ya está. Claro, o sea, que Berenice, digamos que tuvo el corazón roto por partida doble. El novio no pudo cumplir la promesa de respetar el templo y luego rompió bueno, no rompió la promesa, pero rompió con ella, pues, porque le tocó ser emperador. Bueno, de todas formas, también hay una forma mal pensada de ver todo esto. Cuando Tito y Berenice se conocen, cualquiera que supiera un poquito de política romana sabía que el único candidato, estamos hablando del año de los 4 emperadores, Mm. después de la muerte de Nerón, cuando vienen Vitelio, Galba, Otón y Vespasiano. El único que tenía realmente suficientes legiones para imponer su criterio era Vespasiano. Y eso lo sabían todos. Entonces, desde el día que se conocen, en realidad ella sabe que se está ligando al hijo del futuro emperador. ¿Había interés en eso? No lo sabemos. Yo ahí lo Bueno, dejo, no pretendo ser mal pensado. ya, ya. Bueno, Javier Alonso siempre con su ojo escéptico ante estas historias de hace 2000 años. Javier, muy agradecido. Yo creo que yo he quedado muy satisfecho con estas 3 conversaciones que hemos tenido sobre la familia de Herodes. Y bueno, son tantos nombres que yo he cometido errores hablando de esto, pero te agradezco inmensamente que me los hayas corregido cuando los comento, porque son tantos datos Sí, es que, una locura, sí. sí, pero yo creo que la verdad es que exhortamos aquí a quienes nos oyen a buscar tus libros, que en tu libro tú solo hablas de Herodes, ¿no? Herodes el Grande, no hablas sobre Sí, los solamente de sucesores. Herodes el Grande, sí. Sí, pero has escrito artículos sobre estos otros personajes y bueno, hay muchos otros libros ahí que nuestros Mm. oyentes y televidentes pueden consultar para este tema. Enhorabuena, Javier, muy agradecido y estamos pendientes para una futura conversación sobre otro tema. Un placer, un abrazo. Dale, adiós. Adiós.